Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie La doctrina bíblica de la perfección cristiana. Continuamos en el tema Elegidos para obedecer. Estábamos por entrar en cuál es el significado del término trajo, utilizado por Elena de White al referirse a la culpa que trajo el pecado de Adán sobre la raza. La misma Elena de White dijo, por ejemplo, Colportor Evangélico, página 81, edición digital, lo siguiente: el Hijo de Dios, puro e incontaminado, llevó la penalidad de la transgresión y recibió el golpe de la muerte que trajo la liberación de la humanidad. Estamos viendo el significado del término trajo por comparación. Dice que Cristo trajo la liberación a la humanidad. La comparación de ambas declaraciones es válida por tres razones. Uno, ambas se refieren a hombres representativos. La primera a Adán y la segunda a Cristo. Dos, ambas son de alcance mundial, universal. La primera dice sobre el mundo, la culpa que trajo Adán. La segunda, a la humanidad, la liberación que trajo Cristo. Y tres, ambas utilizan el mismo término, trajo. Ahora bien, ¿significa esta segunda declaración que por la muerte de Cristo, que trajo liberación a la humanidad, la raza humana en su totalidad será salva? Independientemente de la reacción que tomen sobre la persona de Cristo. Por otro lado, la culpa que Cristo asumió en la cruz libera de culpabilidad a todo descendiente de Adán, independientemente de que ese descendiente acepte o no la sustitución y el correspondiente perdón. No. Cristo trajo liberación al mundo, a la humanidad, pero se hacen partícipes de esa liberación las personas que aceptan el plan de salvación, no los que lo rechacen. De igual manera, Adán trajo culpa al mundo, pero se hacen partícipes de esa culpabilidad los que deciden hacer lo mismo que él hizo, pecar contra Dios. Con la diferencia de que en este caso, todos decidieron hacer lo mismo, pecar, y por eso compartimos la culpa de Adán, porque todos pecamos. Otros ejemplos. Leo de Hechos de los Apóstoles, página 65, dice: fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que se salva todo el mundo? Independientemente de que acepten ser parte del plan de la salvación, ¿o no? Otra. El Hogar Cristiano, página 489. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. La pregunta aquí, ¿fue traída destrucción sobre el mundo? ¿Sobre quiénes? ¿Qué pasó con la familia de Noé? ¿Fueron destruidos? ¿O no eran ellos parte del mundo? ¿Sobre qué parte del mundo se trajo destrucción? Sobre los que habrían participado de la iniquidad y de la maldad. Otro ejemplo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 230. Su brazo trajo salvación. Pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando en la última lucha de su alma expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación: consumado es. La salvación de Cristo, dice, trajo, o la salvación que Cristo trajo, dice, repercutió por toda la creación. Esa salvación que Cristo trajo
a toda la creación, ¿salva a todos los humanos? ¿O solo a los que lo acepten, participando así en ella? Dicho por la misma escritora, Mensajes Selectos, tomo 1, página 162. Jesús trajo a nuestro mundo los tesoros acumulados de Dios y todos los que creen en Él son adoptados como sus herederos. Una cita comparativa muy interesante. Mensajes Selectos, tomo 1, página 168. La caída de Adán trajo desgracia y muerte, y Cristo trajo a la luz la vida mediante su humillación y muerte. ¿Notan? El mismo caso del uso del término trajo. Preguntas. ¿Todos participaron de la muerte que trajo Adán? Pregunto. ¿Todos los seres humanos participaron de la muerte que trajo Adán? ¿Qué pasó con Enoc? Que no murió. ¿Todos participan de la vida que trajo Cristo? ¿Qué pasa con los que le rechazan? Otra declaración. El Cristo triunfante, 10 de septiembre, dice: Cristo trajo consigo esa paz al mundo. ¿A dónde trajo paz? Al mundo. Pregunto, ¿tiene todo el mundo la paz de Cristo? ¿O solo los que por su propia decisión la reciben, participando así de ella? El segundo aspecto a tomar en cuenta en las declaraciones de Elena de White, donde se dice que Adán trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, estamos en el punto de que traemos de Adán las consecuencias, no la culpa, ¿ok? Para que no perdamos el hilo. Repito, el segundo aspecto a tomar en cuenta en las declaraciones de Elena de White, donde se dice que Adán trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y menciona que sus descendientes compartimos su culpa y su angustia. Se aclara fácilmente en la que vamos a leer, con otras declaraciones de la misma autora sobre el tema también, ¿cómo es esto? Dicen, leo ahora de Patriarcas y Profetas, página 279. Noten qué interesante. Y la luz que nos da sobre esto. ¿Qué estamos dilucidando aquí, repito? Si lo que compartimos de Adán son las consecuencias o la culpa. Dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Es claro entonces que la culpa de los descendientes de Adán es atribuida a los propios pecados de los mismos descendientes, por participar en los mismos actos de desobediencia a la ley de Dios en cualquier punto. Otra declaración en esta misma línea. Testimonios Selectos, tomo 2, página 48, edición digital. Se le mostraron a Adán las sucesivas generaciones y vio, noten ahora, y vio el aumento del crimen, de la culpa y de la corrupción, a causa de que el hombre cedería a su fuerte inclinación natural a quebrantar la santa ley de Dios. Se le mostró cómo la maldición de Dios se descargaba más y más pesadamente sobre la raza humana, sobre los animales y la tierra, a causa de la continua transgresión del hombre. Notemos aquí algo que ayuda a nuestro entendimiento de este tópico.
se habla de el aumento del crimen y de la culpa que hay ahí. Definidamente, alusión a un crimen y a una culpa que van en aumento. ¿Por qué? Porque se siguen dando tanto el crimen como la culpa. Si se culpara a la descendencia de Adán por el pecado de él, no habría que hablar del aumento de la culpa, ¿o sí? La culpa de él basta para todos, pero se habla del aumento de la culpa. De paso, la parte final de esta última declaración así lo confirma. La maldición de Dios se descargaba más y más pesadamente sobre la raza humana, sobre los animales y la tierra, a consecuencia de la continua transgresión del hombre. ¿Ven por qué aumento de la culpa? Por la continua transgresión del hombre. Esto de la culpa acumulada y por eso compartida puede verse, entre otras más, en la siguiente declaración. La verdad presente del 18 de febrero de 1886, citada en La verdad acerca de los ángeles, páginas 200 y 201. Dice: 3 veces el ruego por liberación había brotado de sus labios. El cielo, no pudiendo soportar más la escena, había enviado un mensajero de consolación al postrado Hijo de Dios que desmayaba y moría por causa de la culpa acumulada del mundo. Que esta culpa es denominada acumulada debido a que involucra los pecados de cada quien y no solo el de Adán, puede percibirse en otras declaraciones. A fin de conocerle, página 68, dice: sin culpa llevó el castigo de los culpables, inocente, sin embargo se ofreció a sí mismo para llevar el castigo de las transgresiones de la ley de Dios. El castigo de los pecados de cada alma fue llevado por el Hijo del Dios infinito. ¿Notan eso? Las transgresiones, los pecados de cada alma. La culpabilidad de cada pecado hizo sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. De paso, por eso es que se dice de Cristo al inicio de esta declaración que es sin culpa, y que en esa condición llevó el castigo de los culpables. Sin culpa se refiere a sin pecados propios, según el contexto de la cita. Alza tus ojos, 19 de febrero, dice: somos transgresores de la ley de Dios. Nuestra única esperanza de salvación estaba en que Cristo tomara sobre sí la culpa de nuestros pecados. ¿De qué es que se nos culpa? ¿Del pecado de Adán? No. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Exaltada Jesús, 30 de agosto. Él ha llevado la carga de nuestra culpa. En los lugares celestiales, 15 de marzo. Dice: Cristo ha pagado la culpa de nuestras transgresiones. Reflejemos a Jesús, 3 de enero. Dice: por causa de nuestra culpa, Cristo podría haberse alejado de nosotros, pero en lugar de hacerlo, vino a morar entre nosotros, lleno de la plenitud de la divinidad, para ser uno con nosotros, para que por medio de su gracia alcanzáramos la perfección. Por causa de nuestra culpa, dice la cita. Reflejemos a Jesús, 10 de febrero. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él tomará nuestra culpa sobre su propia alma y nos justificará ante Dios. Y no solo nos liberará del pecado, sino que nos dará poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Reflejemos a Jesús, 1 de marzo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Una más. Ser semejantes a Jesús, 12 de noviembre. Jesús presenta la oblación ofrecida por cada culpa y por cada falta del pecador.
Para concluir esta sección dedicada a recalcar que no se nos culpa del pecado de Adán, sino de los propios, viene muy al punto esta última declaración. En los lugares celestiales, 26 de mayo, dice: es un principio de justicia que la culpa del pecador sea proporcionada al conocimiento dado y no usado o mal usado. Repito, es un principio de justicia que la culpa del pecador sea proporcionada al conocimiento dado y no usado o mal usado. ¿Estamos claros ahí? En segundo lugar, después de tener claro que lo que nos afecta directa y personalmente de Adán como nuestro representante en lo que se refiere al pecado son los efectos, los resultados, la degeneración, que no es lo mismo que culpa, excepto que esa degeneración venza y se convierta en transgresión o pecado, trayendo consigo la correspondiente culpa personal. Ahora estamos en mejores condiciones para entender por qué, si así como en Adán todos mueren, ¿por qué no son salvos en Cristo, en el segundo Adán, los mismos todos que mueren por el primer Adán? Ahí se viene la pregunta. Repito. ¿Por qué, si así como en Adán todos mueren, no son salvos en Cristo, el segundo Adán, los mismos todos que mueren por el primer Adán? Si ambos hombres son representativos. En Adán estamos representados todos los que hemos pecado. ¿A cuántos abarca eso en la raza humana? A todos, excepto a Cristo, que nunca pecó. Por lo tanto, morimos todos, o por lo menos la sentencia nos incluye a todos, en el sentido de que todos hemos pecado, aun cuando algunos no pasan por la muerte. Pero esto no es por causa de no haber pecado, sino por haber aceptado que Cristo con la muerte de Él cancelara la culpa, y por razones muy especiales no ven muerte. Enoc, Elías, los 144,000. Ahora bien, ¿por qué no son elegidos todos si Cristo muere por todos? Aquí es donde preguntábamos si la representatividad deja entonces de funcionar. Y la respuesta es no. Cristo, como nuestro representante, como el segundo Adán, nos representa a todos los seres humanos. Todo hombre y toda mujer tiene en Cristo el derecho otorgado por la gracia de Dios a ser librado, redimido del pecado, de su culpa y de su consecuencia final, que es la muerte. ¿Por qué entonces no se salvan todos? Es sencillo, porque aunque el plan de la salvación incluye a todos, alcanza a todos, es efectivo solo para los que lo acepten. Y es aquí donde entramos en la elección en Cristo. Es decir, el plan de salvación se centra en una persona y lo que esa persona ha hecho y continúa haciendo para salvarnos. ¿Cómo se da la elección en Cristo en este plan? Es simple. En el Adán caído, Dios ve a la raza humana caída. En el segundo Adán, Cristo, Dios ve a la raza humana redimida. En el Adán caído, la raza humana fue desligada de Dios, destituida de su gloria. En el segundo Adán, la raza humana es reconciliada con Dios. Entonces, entre dos hombres representativos, Adán y Cristo, oscila el plan de la salvación, donde uno de los aspectos fundamentales es la elección. Es decir, como descendiente de Adán caído, al seguir sus pasos pecando como él lo hizo, somos representados por él ante Dios como los desligados de Dios. Pero entre todos esos descendientes vendría uno que rompería esa imitación del Adán caído a través del pecado.
Vendría uno que terminaría con la continuación del pecado en la raza. Vendría uno que no estaría amistado con el pecado, sino con Dios. Y ese sería el elegido de Dios para representar nuevamente a la raza caída, ahora redimida, en vez del Adán primero. Es por eso que se lo llama el segundo Adán. Adán significa hombre. Ahora él sería el hombre representativo de la raza humana y ya no más lo sería el Adán caído. El hombre, Cristo Jesús, pasa a ser entonces el representante de la raza humana. ¿Y qué tiene que ver esto con la elección? Pues todo. ¿Por qué? Porque al elegir Dios al hombre, Jesucristo, como el representante de la raza humana, todos los que están incluidos en él pasan a ser los elegidos de Dios. Podemos captar ahora por qué es que la doctrina de la elección se centra en Cristo. Es decir, ¿por qué si Cristo murió por todos, no se salvan todos? La razón es simple. Dios no eligió a todos. Dios eligió a uno, su Hijo Jesucristo. Él es el elegido, en quien Dios se complace. ¿Cómo se incluyen entonces los demás, los elegidos de Dios? ¿Y por qué se habla de elegidos si el elegido en verdad es uno? Avancemos un poco más. Tomando en cuenta que elegido es sinónimo de escogido y que el escogido de Dios como piedra preciosa, según 1 de Pedro 2, 4 y 6, es Cristo, que Él es esa persona y que de entre todos los seres humanos es en Él en el que el Padre se complace, según Mateo 3:17, entonces los que estén representados por Él son los elegidos, los escogidos y los amados de Dios, en quienes Él se complace. Él les representa. En base a lo que Él vendría a ser, el escogido, el elegido de Dios, es que se da la elección de los salvos en Cristo. Dicho en otra forma, la elección de los salvos se basa en la elección que Dios ha hecho de su Hijo. Los que le reciben a Él son abarcados, incluidos en la elección. Es por eso que no todas las personas son elegidas. Pero esto no es por parte de Dios, no es porque Dios decide elegir a unos y a otros no, sino porque la elección se basa en la elección de Cristo por parte del Padre. Él lo ha elegido como el nuevo Adán, y los que lo reciben, los que lo aceptan, los que acuden a Él, son incluidos en la elección. De forma tal que el ser elegido es en relación con Cristo. Es en realidad una decisión basada en la decisión de cada persona. Dios ya hizo la elección. ¿A quién eligió? A Cristo. Las personas deciden individualmente si se los incluye entre los elegidos o no, dependiendo de lo que hagan con la persona de Cristo. Pero como Dios conoce todo, lo que aún no ha sucedido, Él ya vio lo que cada persona va a hacer respecto a Cristo. Y basado en eso, entonces ya hizo la lista de los elegidos. Estoy comunicando el punto. Es por eso que en nuestro texto clave para este capítulo, 1 de Pedro 1:2, leemos que la elección es hecha basada en la presciencia de Dios. Es decir, en su previo conocimiento de lo que aún no ha ocurrido en cuanto a las decisiones de cada persona, y no en un decreto arbitrario de Dios basado solo en su soberanía. Y ahora podemos volver entonces a nuestro inciso inicial de que, siendo que la obediencia es característica exclusiva de los elegidos, entonces solo ellos pueden obedecer. ¿Por qué es esto así? Porque así como en Adán fuimos desposeídos de la capacidad de obedecer por causa de que fuimos destituidos de la gloria o el carácter de Dios por causa del pecado, en Cristo se nos devuelve el poder para obedecer. Y entonces demostrar en nuestras vidas que el argumento de Satanás de que la ley de Dios no puede ser obedecida es falso.
¿Cómo se cumple esto en Cristo como el hombre representativo de la raza y en sus elegidos como consecuencia? Lo veremos en la próxima sección, que se nos volvió a ir el tiempo.